Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que hacen iglesia, al INE por la alabanza, a las profesoras de escuelas dominical, a Goyi por la organización del culto. Nada de esto sería posible sin vosotros. Bueno, feliz año nuevo a todos y felices Reyes. ¿Quién ha celebrado Reyes este año? ¿A quién le gusta el roscón? ¿A quién no le gusta el roscón? Dos personas. Es gracioso, ayer habíamos quedado un grupo de universitarios a tomar roscón, cristianos universitarios, el Ministerio de Ágape, y a mí me invitaron y yo hay a veces que no sé por qué pienso en mi mente, pero lo digo con mi boca, o sea, pienso en voz alta. Y, y estaba ahí yendo con mi amiga y le digo, oye, pues en verdad a mí no me gusta el roscón, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ella dice, ¿pero por qué vienes, no? Pero bueno, 2023, un año nuevo. Muchos dirían que es el año de recoger la cosecha, es el año, otros dirían que es el año de sembrar, otros dirían que es el año, no sé, de los tiempos finales. Yo realmente siempre que he crecido y venía un año nuevo, escuchaba todas estas cosas, ¿no? Es el año de recoger lo que hemos plantado, de que las promesas de Dios se cumplirán. Y bueno, y algunos seguro que dice 2 más 0 más 2 más 3 es igual a 7, así que es el año de la perfección, ¿no? Y bueno, pero siempre hay un mensaje en los últimos años que ha ido un poco mojando nuestra manera de pensar, y es acerca del éxito. Y el mundo nos dice a día de hoy que en verdad no se necesita mucho en esta vida para ser o considerarse exitoso. Quizá una estabilidad financiera, que se equivale a un buen trabajo, quizá una buena familia, una buena salud, un buen coche, una buena casa, y en verdad todo eso se consigue si uno se esfuerza, ¿no? El sueño americano. Y quizás si alguien consigue eso, no sería reconocido por el mundo entero, pero si alguien pregunta, oye, ¿qué tal Pepito Martínez? Y decimos, pues tuvo una estabilidad financiera, un buen trabajo, una buena familia, una buena salud, tuvo todas estas cosas, un buen coche, una buena casa, unos hijos increíbles, pues estoy casi seguro que dirían, oye, pues qué bien vivió, ¿no? Hermanos y hermanas, estoy casi igual de seguro que sin saberlo, muchas veces este mensaje ha entrado en la iglesia, y no por el mundo, sino por promotores de un mensaje centrado en la prosperidad y el beneficio que Dios me va a dar. Es decir, un mensaje centrado en mí y en cómo Dios me ama a mí. Vivimos en un mundo cargado por el odio, la competitividad, el individualismo, y a veces las ganas de querer ser exitoso no hacen que nuestra mano tiemble si tuviésemos que destruir algunas personas. Y a veces ese odio en el mundo se muestra por medio del ruido. Querer tener poder, pues a veces se expresa viendo quién habla más alto, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en nuestros congresos de política. Y a veces hemos pensado también los cristianos que la tarea de esta vida y del cristiano es hacer más ruido en la vida. Y a veces cuando la gente nos ve, pues sí nos identifican como aquellas personas que tienen esa mejor ética y luchan por esa batalla cultural. Y parece que a veces los cristianos estamos fuera del mundo, a punto de escapar y no saber nada más de él. Y decimos muchas cosas a veces los cristianos y uno ya realmente no sabe qué escuchar, ¿no? Vemos estas batallas contra el mundo
Y por otro lado, parece que estamos a punto de escapar de él, ¿no? Y parece que no nos involucramos nunca con él. Y uno cuando lee el Sermón del Monte, como ha dicho José, o al menos como cuando yo lo he leído esta semana, quizás realmente yo no sé qué pensar de él. Quizá a veces ponemos muchas excusas o muchas barreras, pues porque reta. Quizá luego nos vamos a ver Netflix muy, muy tranquilos. Y hoy realmente toca un pasaje muy difícil. Cuando José, me acuerdo que me dijo el pasaje, me dio dos opciones, si tema libre o comienzas tú, volvemos a la serie del Sermón del Monte. Yo leí el pasaje y, y esta semana dije, tenía que haber dicho tema libre. Pero bueno, no quiero que penséis en ningún momento que estoy haciendo una crítica a vosotros. Todo lo que hoy voy a decir ha sido una crítica durante la semana hacia mi persona. Así que quedáis advertidos de que no os lo toméis en ningún momento a nada personal. Y sobre este sermón, José, aceptados han dicho muchas cosas. Hay personas que dicen que es literal, hay gente que dice que no es literal. Unos hombres llamados los monásticos creían que solo debía ser cumplido por ellos, por gente que se iba fuera de la sociedad y lo hacía. Luego los anabaptistas creían que lo tenían que cumplir todos. Y luego Lutero decía que era el medio por el cual las personas se iban a arrepentir. Hay gente que dice que es solo una conducta externa, hay gente que solo dice que es una disposición interna, y realmente uno debe reconocer que a veces leer la Biblia no es fácil, que a veces leerte a ti mismo reflejado en la Biblia no es fácil, y yo creo que este sermón personalmente habla principalmente de una disposición interna, pero que lleva a una conducta externa. El texto que me ha tocado hoy enseñó una cosa muy distinta a lo que es el éxito y ese ruido que a veces hacemos los cristianos. Quizá por eso esta serie se llama El mundo al revés. Y yo cuando pensaba en la serie o el título, yo digo, bueno, ¿qué mundo está al revés, no? Porque a veces parece que los cristianos vivimos fuera del mundo. ¿Y qué mundo está al revés? ¿El nuestro? ¿El de ellos? Ya nos hemos olvidado que Jesús dijo en Juan 17, te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Me gusta cómo comienza el Evangelio de Juan con esta idea del principio, haciendo alusión a Génesis, porque la idea que el autor Juan ofrece es que, al igual que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, había caos, cuando Jesús entra en nuestra historia, quiere poner las cosas en orden. Cuando Jesús se hizo hombre, quiere dar las vueltas a las mesas. Es interesante, y uno de mis libros favoritos es Jonás, porque no sé si os acordáis que Dan siempre decía lo mismo, que el hebreo, cuando uno lo ve de manera literal, ves muchas imágenes. Y no sé si os acordáis de la escueta y simple predicación de Jonás a Nínive. ¿Cuál fue? En 40 días, Nínive será destruida. Y es interesante porque yo creo, y es una opinión muy personal, que esa profecía se cumplió. O sea, se cumplió, tuvo un cumplimiento, pero en el momento en el que Jonás predica, después de esos 40 días, Nínive, en el idioma hebreo original, y en inglés tiene un poco más de sentido, significa overturn. Puede significar destruir o poner las cosas en orden, pero literal, Nínive se le dio una vuelta de campana en su conducta completamente. El mundo ve el sermón del monte al revés, porque el propio mundo está al revés. Y muchas veces los cristianos estamos tan sumergidos en
la vida cotidiana del mundo y el ritmo y el discurso y la manera de pensar, de hablar, que a veces parece que también estamos al revés. Pero este sermón y el Evangelio, que van de la mano, nos muestran que la vida práctica del cristiano es transformar el mundo por la libertad y la vida que no solo ofrecemos en un discurso, sino que vivimos. Y a veces esa libertad se muestra de una forma muy extraña. Nosotros lo que hacemos al mundo es, si ellos tienen la Biblia del revés, nosotros no les gritamos, dale la vuelta. Nosotros vamos con ellos y le damos la vuelta. Voy a leer y si me permitís voy a orar una vez más. Y el pasaje de hoy se encuentra en Mateo 5, del versículo 38 al 48. Dice así: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Señor y Padre Celestial, queremos parecernos a ti. Queremos que por medio de tu evangelio y de vivir tu evangelio el mundo sea transformado, que dé una vuelta de campana, Señor, que la gente no entienda por qué somos como somos, Señor. Que cada una de las personas que estén aquí vean su 2023 como una misión al mundo por medio de su forma de vivir y de su corazón, Señor. Solo tú puedes transformar el corazón, Señor. Así que te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros y que me des las fuerzas, Señor, para ser honesto conmigo mismo y con la congregación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, es un pasaje bien difícil, la verdad. Cuando Jesús comienza, tenemos que tener un poco la idea de quién está escuchando, y son los discípulos, pero ahí había un montón de gente. De entre ellos había fariseos. Cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, que vamos a hacer el matiz de a qué se refiere Jesús cuando dice, ustedes han oído. Jesús, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, cuando Jesús dice, pero yo les digo, el sermón del monte, la autoridad que viene de él, no viene simplemente porque es una mejor manera de vivir o una lista de normas mejores para el mundo. La autoridad que reside detrás del sermón del monte viene de Jesús. Cuando Jesús dice, yo os digo, el Dios verdadero
el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel está hablando y estableciendo una mejor manera de vivir y dando forma y ordenando las cosas y la cultura de aquel momento. En Levítico 24, versículo 19, del 19 al 22, voy a leer, dice: si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque soy el Señor vuestro Dios. La idea de Levítico y de la ley en el Antiguo Testamento no es para nada cerca de cómo incluso los españoles, que usamos mucho a veces este dicho, ojo por ojo, diente por diente, no es para nada el propósito en el que fue dado, a lo que lo llevaron algunas personas en tiempos de Jesús. La idea básica era limitar el castigo. Si a ti te habían quitado un zapato, pues te quitamos un zapato. No era para expresar algo personal, sino para que el castigo fuera acorde según el crimen. Muchas gracias. Luego Jesús prosigue leyendo y dice: antes bien, yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. ¿Sabéis? Israel estaba plagada de enemigos. Y lo que había pasado antes de que la historia de Israel, en el tiempo en el que no hay profetas, en el periodo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es una historia muy triste, desgarradora para la nación de Israel. Antíoco hizo barbaridades, muchos judíos lo denominaron la desolación, la abominación desoladora del profeta Daniel, porque Antíoco fue y sacrificó un animal impuro en el templo. Israel en esos tiempos estaba siempre sitiada por naciones externas y en ese momento Roma era el enemigo principal. Y era bastante común que si un romano decía: oye, ven conmigo, que no sé dónde es el camino y me tienes que acompañar 1 milla. He leído muchas cosas y no me queda muy claro si era legal, no era legal. La idea central, los romanos eran tipos muy sabios y no es que desconociesen dónde estaban. Realmente utilizaban eso, creo yo, como una forma de abuso. Oye, carga mi espada, carga mi escudo, estoy cansado y acompáñame. Y ay de ti si dijeses que no. Y luego la famosa bofetada. Hay gente que dice que era un insulto, hay gente que dice que realmente Jesús se está refiriendo a una bofetada, hay gente que cree que no se refiere a algo literal o a todo contexto, pero independientemente de a qué se refiere a Jesús, y cada uno, y os invito a que saquéis vuestras conclusiones, yo hoy, y mi anhelo es que no pongamos muchas excusas, porque como bien ha dicho José Whitaker, aquí se habla mucho de una disposición interna, y muchas veces, ayer justamente estaba caminando por el Retiro, donde vi a Marcos, curiosamente, y había unos hombres que estaban discutiendo muy fuerte, y había un hombre, y entre ellos, de entre los dos era un hombre mayor y un hombre un poco más joven, y lo gracioso es que estaban discutiendo por cosas del perro, porque le habría ladrado y tal, y yo estaba atento porque digo, bueno, no quiero que el hombre más joven pues vaya al hombre más,
Pero bueno, gracias a Dios no llegó a nada más, pero sí fue un momento incómodo para la gente que estaba ahí, porque jolín, es triste que a día de hoy pues pasen esas cosas, pero muchas veces la bofetada o el insulto debe ser respondida, sea lo que sea, con una respuesta sosegada o con el silencio. Es lo que yo creo que Jesús está diciendo aquí. Básicamente, la idea de Jesús es no estar resentidos por el mal que nos causan, mostrar un carácter manso. Incluso nuestro resentimiento y anhelo por justicia, que es totalmente bueno y entendible, puede manifestarse de una manera calmada y sosegada. Y siempre que sea preciso podemos tumbar las mesas y los puestos de ventas con un látigo que fabriquemos. Pero la libertad que Jesús está diciendo a los judíos de aquel momento, dice, si un romano te obliga a ir 1 kilómetro, muéstrale que él es libre y que le amas. Porque el amor es lo que nos hace libres y libres en verdad. Luego prosigue Jesús y dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto es muy importante, porque cuando Jesús dice esto, no está haciendo una alusión al Antiguo Testamento, está haciendo una alusión a las enseñanzas de los fariseos. En el Antiguo Testamento no dice en ningún momento que odies a tu enemigo. En ningún momento. Los fariseos, quienes eran unas personas bastante nacionalistas, aplicaron la idea del prójimo únicamente a los judíos. Y todo aquel que no sea judío es enemigo de Israel. Pero Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros por nuestros enemigos culturales? Aquellos que no profesan la misma fe que nosotros. Aquellos a quienes condenamos muchas veces en el púlpito. Aquellos que pecan, que son enemigos de Dios. Hay una consecuencia y hay una razón por esto. Dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La razón por la cual tenemos que amar a todo aquel que no sea nuestro amigo, y algunos podrán decir, y he escuchado también muchas excusas de, bueno, yo no tengo enemigos. La idea no es esa. La idea es que ames aun si tuvieras una condición, enemigos. Ama sin condición, ama a cualquier persona, porque Dios hace llover sobre justos e injustos y hace que su sol salga sobre buenos y malos. Él hace todo esto y muestra su gracia y su misericordia sin condición. Y la razón es para que seáis reconocidos como hijos de Dios. Muchas veces el mundo ve cristianos, pero no ve hijos de Dios. De hecho, ahora la etiqueta de cristiano la tienen religiones que ni siquiera son originalmente cristianas. Y ya no hay centuriones que dicen, de verdad, este era el Hijo de Dios. Ahora hay personas que titubean y calumnian a personas que solo dicen tener una fe, pero gritan y forman parte de la conducta y la manera de vivir del mundo. ¿Qué mérito tenéis si amáis a los vuestros? ¿No hacen eso los incrédulos? Eso es una crítica muy fuerte que Jesús hace a los fariseos. ¿No hacen eso también los gentiles? Y la idea y el punto final de este capítulo es: sed perfectos, porque Dios, vuestro Padre Celestial, es perfecto. Y aquí uno para, y mucha gente después de leer esto y entender un poco su contexto, tiene, y lo digo por mí, de verdad, o sea, vuelvo a decir que todo lo que estoy diciendo es un reflejo de mí leyendo y luchando con este pasaje esta semana. Muchas veces uno puede
ir, leer esto y irse a ver Netflix tan tranquilamente. Se ve ahí Stranger Things o lo que sea. Y no ve la responsabilidad y la relación que debemos tener con el mundo. Porque, como bien ha dicho José, ¿qué es lo que ha dicho del reino? Exactamente la frase. La cultura del reino. Y el reino no es que esté en los cielos, es que el reino se ha acercado. ¿Qué piensas cuando lees esto? ¿Qué ves? ¿A quién de aquí ves? Porque yo me miraba a mí y yo digo, yo no doy la talla, yo no me veo a mí. ¿A quién ves en este pasaje? Realmente, y estoy casi seguro, que si uno lee detenidamente el Sermón del Monte, no hay hueco donde uno no vea a la persona de Jesús. En Isaías 56, sobre el siervo de Jehová, él dijo, yo puse las mejillas por ellos. Jesús podía haber mostrado la justicia y le dijo a Poncio Pilato, ¿sabes que yo puedo mandar ahora un montón de ángeles que vengan a defenderme? ¿Sabes que Jesús supera con creces hasta sus propias frases? Porque él dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús dio su vida aun cuando tú y yo éramos enemigos de Dios. Por eso se le llama el amigo de los pecadores. Pero muchas veces no queremos comer con ellos y tenemos esa ira, que a veces ese odio y ese enfado que el mundo muestra. Y creo que nos hemos olvidado del corazón humano de Jesús, porque uno dice, bueno, vemos a Jesús, pero Jesús era Dios, pero Jesús fue hombre, igual que tú y que yo. Y que fuera hombre significa que Él puede compadecerse de tus debilidades y de tus flaquezas. Significa que si Él cumplió, pero solo por una manera, por medio de Él. No podemos hacer esto sin Cristo. La razón por la cual nos parecemos a Él es porque Él habita en nosotros. Hemos sido escogidos en Él, no fuera de Él, para que el mundo vea las innumerables bondades y misericordias de Dios por medio de nuestro corazón y nuestra conducta. Y creo que muchas veces no quiero que esto termine de tal forma en la que nos sintamos culpables, como ha dicho José, pero quiero invitarte a que descubras un poco la misericordia de Dios para que tú puedas ser misericordioso con otros. Voy a leer una cita de un autor que me gusta mucho, que se llama Dane Ortlund. Dice así, que Dios sea rico en misericordia significa que tus lugares más oscuros de vergüenza no son hoteles donde la misericordia de Dios pasa, sino que son hogares donde permanecen. Significa que las cosas acerca de ti que te hacen estremecer, hacen que Él te abrace más fuerte. Significa que su misericordia no es calculadora ni cautelosa como la nuestra. Nosotros decimos, si me ha hecho mal, ojo por ojo. Es desenfrenada, parecida a una inundación, arrasadora, magnámina. Significa que nuestra inquietante vergüenza no es un problema para Él, sino que es en lo que más le gusta trabajar. Significa que nuestros pecados no causan que su amor disminuya. Nuestros pecados hacen que su amor brote aún más. Significa
que cuando estemos frente a Él, en silencio, sin prisa, lloraremos de alivio, sorprendidos de la empobrecida visión que teníamos sobre su corazón rico en misericordia. Y uno puede decir, bueno, pues si Dios es tan rico en misericordia, yo estoy malgastando su misericordia. ¿Sabes lo que hace Jesús con aquellos con los que malgastan su misericordia? Él derrama más misericordia. Dios es rico en misericordia y eso es lo importante. Ya sea que hayamos pecado cayendo en la miseria o que hayan pecado en contra nuestra, la Biblia dice que Dios no es tacaño en misericordia, sino generoso, que no es austero, sino pródigo, que no es pobre, sino rico. Que este 2023 podamos parecernos un poquito más a Jesús, que nos olvidemos de una religión centrada en mí y veamos la labor que tenemos para con el mundo, demostrar esa cultura del reino. Me hacía gracia, escuchaba el 1 de enero a un pastor, Joel Maceiras, y compartía sobre este pasaje de Lucas 9, en el que Jacobo y Juan ven cómo los samaritanos repudian a Jesús. Y ellos dicen, ¿quieres que pidamos que venga fuego del cielo y los arrase? Y Jesús dijo, no habéis entendido nada, he venido a salvar almas. Y que no solo nuestro discurso, sino que nuestra conducta pueda transformar el mundo y dar esa vuelta para que el mundo vea que quienes están de revés son ellos. Que el Señor os bendiga a todos.